Muy buenos días con todos y buenas noches con todos. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Por favor, ¿me pueden escuchar bien? Buenas Buenas noches, noches, sí se José, te te escucha. escucho fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias con todos por su participación. Vamos a comenzar con esta reunión de análisis fundamental. Esta semana va a ser una semana intrigante. Por un lado tenemos el periodo del día de trabajo que comienza ya en varios países, como ustedes muy bien saben, por el uso horario. En algunos países comienza desde el día miércoles hasta el día viernes, probablemente sea este feriado. Pero por otro lado también tenemos noticias muy fuertes. Ha llegado un comunicado de XM que principalmente pues ha manifestado que van a haber instrumentos que van a estar en feriado también. Generalmente los instrumentos que van a estar en feriado van a ser las acciones. Entonces, posiblemente los futuros, las acciones como tal, algunas acciones pues no vamos a ver mayor movimiento, pero los índices que siempre mueven el mercado sí llegan a tener un buen eje de movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento pues es verificar, esta semana nos vamos a centrar más en el mercado de Forex, ¿sí? El mercado de criptos, que ese siempre va a estar abierto, y precisamente los metales preciosos. ¿Por qué justamente en estos instrumentos? Bueno, en primera instancia, como ya he manifestado, no hay mucha volatilidad respecto a las acciones y de hecho muchos de esos mercados van a estar cerrados de forma parcial. En el broker se ha enviado un comunicado referente a esos temas. No vale la pena en este caso invertir en algo que no va a estar abierto. Y en segunda instancia, porque Ya. generalmente los instrumentos que tienen mayor volatilidad, pues terminan siendo los instrumentos, los metales preciosos, ¿no? Pues vamos a ver cómo termina generando el mercado, de todas formas, la bolsa. Bueno, a ver, hoy tuvimos un día muy quieto. Hubo noticias, sí, noticias de segundo nivel. No fueron noticias tan relevantes como se acostumbra comúnmente en el mercado. Fueron noticias un poquito más tranquilas, más quietas. No hubo gran fortaleza dentro de los movimientos. Hubo mucha volatilidad, lo que les decía en el grupo, ¿no? Hubo mucha volatilidad en el tema de las mechas de precio del oro en específico, que no tuvo un punto clave. Esto muy probablemente sea una señal, obviamente, de que el precio del oro va a tener mucha injerencia sobre el movimiento del tipo de interés de Estados Unidos, que va a ser esta semana. Para ser exactos, va a ser el día miércoles. Entonces, se deba principalmente a eso. Y técnicamente también se deba a que estamos en una figura de continuidad. Bueno, eso lo vamos a ver con precisión el día de mañana, que esperemos que siga en figura de continuidad. Yo no creo que realmente el oro haga mucho después de esto. Creo que más bien se va a mantener en ese periodo de estar con muchas mechas, mucha continuidad de precio, no tener una descripción clara hasta tener un fundamental del todo. Entonces, adicional a esto, también Bitcoin como tal tuvo desde el fin de semana, seguimos en caída libre, seguimos en ganancia. Hoy en la noche tuvo una ligera recuperación, pero como he manifestado, ha sido una ligera recuperación, más no una recuperación importante. Y eso nos da con el sentido de que obviamente muchos instrumentos están a la expectativa de lo que va a decir la Reserva Federal. Más allá del discurso de Jeremy Powell, ¿sí? Porque ojo, ¿no? Que sí que va a haber un discurso, pero vamos a ver los datos, pero los datos de alguna forma ya sabemos que no se va a bajar el tipo de interés. Eso ya nosotros ya lo tenemos previsto. Lo que queremos saber es qué va a concluir la Reserva Federal sobre los instrumentos, es lo que nos interesa. Es decir, saber si es que el instrumento como tal va a generar rentabilidad a través del tiempo, o el discurso va a cambiar a un discurso mucho más tranquilo o va a seguir siendo un discurso más agresivo. Eso es lo que más que todo lo que tenemos que verificar. Entonces, por sí solo el dato del tipo de interés, no creo que sea un dato relevante, a no ser que sea una sorpresa y suban el tipo de interés. Ahí sí, por supuesto que creo que el mercado se va a mover de una forma increíble. Pero dudo mucho eso. Yo creo que más el mercado va a estar vinculado a un tema va a estar más vinculado a un tema de largo plazo. Más de un tema de largo plazo en función al discurso. Entonces hay que estar con mucha atención al discurso. El discurso va a ser la clave de la semana y de la próxima semana también. Además de que, insisto, muchos instrumentos van a estar en feriado y como muchos instrumentos van a estar en feriado, pues muy probablemente el día domingo pues termine generando muchos gaps en el mercado, todo lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Y bueno, a ver, de forma general, eso como un contexto general de la semana, lo que nos espera.
Pero vamos a ver un poquito también qué noticias van a salir. Bien, como les dije, hoy día lunes sí teníamos noticias clave, no del todo importantes, algunas sí eran un poco, pero no del todo importantes. Seguimos en las reuniones de los eurogrupos, tenemos los datos de inflación desde España, que no genera mucha volatilidad del euro como tal, pero ya nos está dando algún punto de vista importante. Y después, en mercado americano casi que no hubo noticias. Realmente sí hubo, pero noticias más vinculadas a otros medios de bajo nivel, que no vale la pena conversar porque no generaron volatilidad y estuvo completamente volátil el mercado, es decir, iba de lado a lado sin tener una tendencia clara. Tenemos los datos de los PMIs, el dato del PMI, pero en China sabemos que sí genera movimiento, pero como no tiene una correlación directa, lo más probable es que no nos vaya a dar un eje clave o importante cuando vayamos a tomar alguna decisión de inversión para nuestra cartera de forma general. Entonces, realmente dudo mucho que el PMI genere mucha volatilidad en el mercado, entonces vamos a estar a la expectativa de lo que podría llegar a pasar. Después, el día de mañana, sí va a haber noticias. Como les dije, esta semana hay muchas noticias fuertes, tenemos datos económicos fuertes. El problema es que como vamos a estar con ciertos mercados cerrados por el tema del día del trabajo, entonces va a haber muchos instrumentos que no vamos a seguir. Bueno, ¿qué tenemos? En la madrugada, nuevamente, datos del Producto Interno Bruto, de la inflación, en este caso de Francia, y de España. Por otro lado, tenemos el cambio de empleo de Alemania y el Producto Interno Bruto de Alemania. Bien, lo que nos interesa aquí va a ser el dato del IPC de la zona euro. A ver, como les había anticipado, no tenemos de momento ahorita datos actuales en pronóstico para saber a dónde puede dirigirse el mercado. No lo tenemos. ¿Por qué principalmente no tenemos esos datos? Porque son datos nuevos. Entonces, no podemos hacer un pronóstico del IPC. A partir del próximo mes ya podemos desarrollar pronósticos al no tener datos, al tener datos antiguos. Lo que podemos hacer es comparar con las regiones europeas, es decir, Europa, en este caso España ya ha salido su dato del IPC y ha salido el dato del IPC, el anual, pues menor a lo esperado. El día de mañana, en la madrugada, va a salir otra vez los datos del IPC, en este caso de Francia, y vamos a ver, si sigue saliendo menor a lo esperado, pues ¿qué significa? Como sus componentes son menor a lo esperado, lo lógico es que también el dato, en este caso de Alemania, también sea, perdón, el de toda Europa sea menor a lo esperado. ¿Por qué? Porque sus líneas o sus componentes están dando o están arrojando ese tipo de datos. Entonces, es algo que indudablemente, pues, es algo que hay que darnos cuenta, ¿vale? Entonces, es una forma de pronosticar, pero esa forma de pronosticar solo lo podemos hacer a través de Europa, que tiene componentes, de ahí en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, no mucho, porque son países o regiones independientes. Bien, ahora, después de eso tenemos a las 4 de la mañana el dato del Producto Interno Bruto, nuevamente, es un dato nuevo, no vamos a tener el pronóstico, sin embargo, vamos a comparar con el PIB de Estados Unidos del mes pasado, de la semana pasada. ¿Qué pasó en Estados Unidos la semana pasada? Que también no teníamos un dato de un pronóstico, pero salió una producción menor a lo esperado. Si la producción sale menor a lo esperado, de alguna forma los datos económicos de Europa no están dando ya puntos clave para que el mercado comience a aligerar su discurso respecto al tipo de interés. Entonces, hay que ser muy atentos. Sus datos económicos como tal pueden ser la clave de que se baje el tipo de interés más rápido de lo esperado. De todas formas, aún no es un hecho, pero puede llegar a ser la clave de este dato que acabo de mencionar, ¿no? Después de esto, el mercado prácticamente a las 4 de la mañana, con todo ese mecanismo o ese boom de noticias, va a hacer muchas curvas definitivamente en Europa, principalmente en el euro, en Reino Unido. Sí, es que generalmente ustedes saben, ¿no? Cuando se habla de IPC y de tipos de interés, nosotros no invertimos, ¿ya? No invertimos porque generalmente son noticias como que muy caóticas y esas noticias muy caóticas, pues al final no nos terminan dando un punto de vista como el que estamos esperando o el que estamos abordando dentro de la objetividad de nuestras inversiones. Entonces, en ese sentido, mi recomendación sería tratar de, al euro al menos de momento, tenemos una posición en swing, dejar la posición en swing y ver qué suceda, porque mañana que va a ser un día de muchas curvas, va a ser un día muy, muy fuerte. Entonces, vamos a ver qué puede llegar a pasar. Después de esto, el mercado nuevamente va a comenzar a enrangarse, ¿sí?
todo el pre-market americano, como pueden ver, 5 de la mañana, a las 7:30 nos salen los costos laborables, pero no son noticias muy fuertes, entonces no va a generar mayor volatilidad. Ya se va a salir el dato del PIB de Canadá, que hay que ver cómo continúa la tendencia, ¿no? La tendencia en Estados Unidos fue menor PIB, vamos a ver cómo es el PIB en la zona euro, ¿sí? Después de todo, de alguna forma las economías centrales se encuentran algo correlacionadas, entonces vamos a ver qué puede llegar a suceder en ese sentido. Después de eso, dato del PMI de Chicago a las 8:45. No va a ser relevante este dato. Generalmente, los PMI sí son relevantes, pero son relevantes cuando tienes los datos totales. Es decir, el PMI de servicios, el PMI de manufactura, pero en total, no solo individualmente el de Chicago o el de la Universidad de Michigan. No. Después el índice de confianza del consumidor, este dato sí va a ser relevante, siempre es relevante el índice de confianza del consumidor porque se lo lee directamente con los PMIs. La semana pasada ya tuvimos datos de los PMIs en el mercado, en bolsa. Muchos de los PMIs, hubo una baja de la producción en el tema del PMI, sí, hubo una baja de la producción en los PMIs, pero aún no tenemos con exactitud no sabemos con exactitud a dónde podrían llegar a dirigirse. Lo que sabemos es que la producción lentamente, al menos este mes o este trimestre, ha ido bajando su estacionalidad. Como ha ido bajando su estacionalidad, lo probable o lo lógico debería ser que el mercado como tal deba generar, deba generar de alguna forma, ¿sí? eh, una curva bajista dentro de las acciones. Eso es lo único que se podría llegar a pronosticar. Y bueno, eso nosotros ya lo veíamos venir. De hecho, la semana pasada justo lanzamos operaciones en el Nasdaq a la venta, justamente por los temas del PMI y los tipos de interés. Pero de ahí que el PMI te puede llegar a pronosticar el oro muy difícilmente porque es un indicador más de acciones. ¿Ok? Entonces, de forma general, aún no podemos saber si es que puede llegar a tener una volatilidad este tipo de noticias referente a lo que estamos abordando. Después de esto, nos vamos a los datos de la reserva de crudo, que estábamos esperando que tengamos datos, como les había dicho anteriormente, mucho más fuertes, ¿no? Esa era nuestra apreciación inicial. Sin embargo, pues los datos de la reserva de crudo, como ustedes pueden darse cuenta, últimamente no nos han dado mucho de qué hablar. El crudo está muy estático y probablemente se deba que aún la OPEP no ha llegado a datos clave, por un lado. Por otro lado, esta inestabilidad en el dólar americano a través del discurso de la Reserva Federal no ayuda para nada tampoco. Entonces, claro, el mercado como tal sí que está muy quieto y está muy a la expectativa de lo que podría llegar a pasar más bien con la OPEP que con otro tipo de cosas. Dudo mucho que la Reserva mueva algo en el mercado. Si llega a mover, pues quizá centavos, pero tendencias enteras aún no existe para el petróleo. Bien, siempre hay que vigilar este dato, pero dudo mucho que comience a haber problemas. Y por último, tenemos el informe de estabilidad financiera y las declaraciones del gobernador, en este caso en Nueva Zelanda. Entonces, como pueden ver, el día martes sí que va a ser un día fuerte porque vamos a tener datos de inflación, datos del Producto Interno Bruto, vamos a tener en este caso, como ustedes se pueden percatar, también noticias del PIB de Canadá, o sea que sí que va a estar abordado de muchos temas relevantes, pero no, aún no pronosticables. Sí, van a ser muchas sorpresas de estos datos. Entonces, el martes, creía yo que el único horario donde se podría invertir o debería ser algo lógico invertir debe ser en el pre-market, sí, en sesión americana. Creo yo que es el único, porque de ahí los demás horarios tienen muchas noticias que sí que pueden ser importantes para la volatilidad, pero no nos van a dar una buena tendencia. Y más aún, como ustedes ven, algunas de las principales gráficas como el oro, el petróleo, el Bitcoin, se encuentran muy enrangados, o sea, no te dan realmente una posición alcista ni bajista, sino están muy quietos únicamente abordando o quedándose en los puntos más altos y en los puntos más bajos, pero ni siquiera de forma permanente, sino dejando muchas mechas dentro de ese precio, ¿no? Bien, entonces, martes de momento recomiendo solo operativas en pre-market, más no operativas de largo plazo, salvo la del euro, que ya es una operativa que ya está manejándose y está bastante bien porque igual sus puntos de tendencia son de largo plazo. Es la única que mantendría. De ahí las demás, tener cuidado, en específico con el oro, con la plata, mucho cuidado porque no está teniendo tendencia y está topando muchos stop loss, está liquidando mucho en la zona de compras y ventas. Entonces sí hay que tener cuidado. Bien, ahora vámonos al día miércoles y es lo que les decía, ¿no? A partir del día miércoles ya comenzamos con los feriados, en este caso, pues del día del trabajo.
y en estos feriados del día de trabajo, pues aquí vamos a encontrar, como les dije, menos volatilidad en algunos instrumentos. Muchos de los instrumentos, principalmente del mercado accionario, del futuro del mercado accionario, ya van a estar básicamente cerrados. O sea, no va a haber mayor movimiento ni en las acciones ni en los futuros de los mercados de las acciones. ¿Sí? Lo que creo que únicamente va a generar movimiento va a ser en metales preciosos como el oro, la plata, el cobre. Bien, va en el mercado Forex definitivamente sí, criptomonedas y en los contratos del Nasdaq, pero no en el futuro, sino en el CFD del futuro, ¿ya? Que ese es el único que nos cierra. De ahí los demás van a cerrar. Entonces, el día miércoles, al menos para acciones, va a estar completamente muerto el mercado. Aquí sí sería bueno más bien vincularnos a solo Forex, porque lo demás va a estar cerrado. Noticias importantes, porque no es que es festivo, pero también está cargado de noticias. Entonces, eso es una peculiaridad últimamente, ¿no? Que generalmente cuando es festivo no suele haber noticias fuertes, pero en este último periodo ha habido noticias festivas y también noticias fuertes. Entonces, sí que ha sido importante también verificar eso. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por un lado? Noticias fuertes. Las más fuertes van a estar vinculadas desde horario americano. 7:15, cambio de empleo no agrícola. Ya es en este caso un dato vinculado al empleo americano que es muy relevante porque lo que estamos esperando básicamente es una ralentización, es decir, que el empleo como tal caiga para que el tipo de interés aún siga, en este caso, vigente sobre su aumento. Bien, entonces, eso es lo que esperaríamos. De todas formas, aún no se sabe porque son datos nuevos de mercado. PMI manufactura es lo que les decía en un inicio. Si bien es cierto, lo que no nos interesa mucho el PMI de Chicago o el PMI de la Universidad de Michigan, para nada, pero el PMI de los rangos de manufactura o de servicios sí que para nosotros va a ser clave porque esos datos totales al final sí nos dicen hacia dónde puede ir el mercado. La semana pasada tuvimos un desgaste en el PMI. Probablemente la tendencia de los PMIs bajistas se mantenga. Sí, es muy probable que la tendencia de los PMIs bajistas se mantenga. Entonces vamos a ver qué podría llegar a pasar. Luego, nóminas de empleo o encuestas de empleo, sí, genera mucha volatilidad en el mercado accionario e indudablemente es un indicador que observa la Reserva Federal para saber si es que se aumenta o no se aumenta el tipo de interés. Entonces hay que vigilarle. Va a ser muy caótico, principalmente estas noticias o en este horario, a partir de las 7:15 en adelante, va a ser muy caótico todo por las noticias de diferentes entes, ¿no? De todas formas, mañana que tenemos análisis en vivo, hay que ver cómo los instrumentos se están comportando. Al menos lo que hemos visto el día de hoy, que es lo que les he dicho, es que todo está muy enrangado, o sea, no ha habido tendencia. Entonces, si es que mañana de alguna forma está cogiendo tendencia, estos instrumentos de acá le van a dar tendencia total, perdón, esas noticias. Pero si es que aún no tiene tendencia, probablemente salgan datos mixtos. Y si no salen datos mixtos, no creo que haya una tendencia del todo definida hasta que salga la Reserva Federal a conversar sobre cualquier cosa. Bueno, después vemos las encuestas, perdón, los inventarios de crudo, como había mencionado con anterioridad, son importantes, ¿sí? Pero últimamente no han sido claves al momento de ejecutar operaciones, no ha sido para nada clave los inventarios de crudo. Entonces no se ve con exactitud si es que puede generar volatilidad. Lo que podemos ver es un poco los históricos. Los históricos de forma general en el crudo no nos han dado realmente mucha manifestación de lo que podría llegar a pasar con el precio. Entonces, de forma general, dudo mucho que se mueva el precio del petróleo con este tipo de datos. Primero, porque no nos ha estado dando volatilidad. Y segundo, porque después de este dato, lo que les venía diciendo, el boom de todo va a ser la decisión de tipos de interés, en este caso de Estados Unidos, bien, y la rueda de prensa. Como les dije, es un hecho que en este mes de abril no se va a aumentar el tipo de interés, pero no se va a bajar. Eso es un hecho, no va a pasar, a no ser que la Reserva Federal se declare en completa y abierta locura, pero es un hecho de que no se va a bajar. Entonces, el dato de aquí, ese dato de aquí es un hecho que no va a generar volatilidad, o al menos yo espero que no genere volatilidad. El que va a generar volatilidad es la media hora después, la rueda de prensa, porque en la rueda de prensa ahí se va a hablar sobre la inflación que se vio la semana pasada con los datos del PCE, se va a hablar sobre los datos del empleo que acaban de salir y sobre el dato del Producto Interno Bruto de la semana pasada. Entonces, ahí
con ese discurso, el mercado sí que va a reventar. Y ahí va a reventar dependiendo de qué diga el discurso. No olvidemos también que últimamente está también no solo viendo problemas en el tema económico, sino también en el tema político, ¿no? Con el tema de Joe Biden, en el tema de TikTok, Joe Biden presionando a la Reserva Federal para que ya bajen los tipos de interés. O sea, hay una pequeña disputa aquí. Entonces, ya no solo es un tema económico, sino ya también es un tema político y eso hace que sea mucho más riesgoso esta posición de mercado. Entonces, en ese sentido, vamos a guardar y no vamos a operar para nada en ninguna posición de swing porque podría darse la vuelta en su total claridad. ¿Ok? Después de esto, o bueno, obviamente comparecencias de segundo nivel de otros gobernadores de otras bancas centrales, nos interesa realmente. La noticia de las 6:50, esa sí va a ser importante. ¿Por qué? Bueno, el día jueves ya topó el yen japonés la zona institucional de 1989, ya la topó y la rechazó de una forma increíble. Cayó un 3% el día domingo y el día lunes, o sea, ayer y hoy. Cayó un 3% el yen porque se espera estas actas de la política monetaria de Japón. ¿Qué se espera de las actas? Se está esperando una intervención del Banco Central de Japón. Si existe esta intervención, que lo más probable es que se diga en las actas de la política monetaria, si existe la intervención, significa que el yen se va abajo, pero se va de una forma descomunal, como pasó hace unos año y medio aproximadamente, cuando tuvo su primera intervención. Es decir, una caída, se esperaría una caída, si cayó el 3% solo con la percepción de que se puede llegar a pasar, yo sí le veo por encima del 3% al yen japonés en caída. Entonces, a ver qué sucede, 6:45 puede tener ese tipo de movimiento y la recomendación, todos los pares con el yen, alejarse, alejarse totalmente porque puede haber muchos problemas, todos los pares que tengan al yen. Bien, luego permisos de construcción y la balanza comercial. Permisos de construcción sí son relevantes en Australia, pero la balanza comercial no es del todo relevante, entonces pronostico que esta noticia va a ser una noticia muy técnica. Entonces, al tener Pues una sí, una noticia consultita. técnica, el mercado no va a generar mayor volatilidad. Entonces, hay que estar muy tranquilos en ese caso, no va a generar mayor volatilidad, entonces hay que ver qué termina de suceder. Luego, el jueves, continuamos nuevamente con las festividades, en este caso por el otro lado del mundo, con China. Bien, que si bien es cierto, no termina afectando al mercado local, pero lo importante acá es que eh, como el mercado va a estar cerrado el día miércoles, como ustedes pueden darse cuenta, muchos de estos instrumentos de aquí van a descontarse el día jueves. O sea, va a haber volatilidad el día jueves porque el mercado se va a activar el día jueves por el periodo que existe. Entonces, en China hay, en este caso, sigue existiendo el feriado, pero van a comenzar a activarse ciertos instrumentos. Entonces, no se vayan a sorprender que ciertas gráficas comiencen a acelerarse más de la cuenta. No se sorprendan porque es muy normal que suceda eso debido a que el feriado obviamente se está activando. Bien. Bueno, después de tener este dato importante donde el mercado prácticamente se activa, tratar de dejar, si vas a dejar operaciones en swing, déjalas que corran, no ajustar muchos stop loss en take profit porque puede haber gaps. ¿Qué es un gap? Es un hueco de mercado. Como tenemos una noticia muy fuerte que es la de la Reserva Federal, sí que es posible que suceda. Bueno. Después de esto, ¿qué tenemos? Datos de los PMIs de los países europeos, ¿sí? Vamos a ver si es que también mantienen la tendencia de ralentizar su economía. Si es que la mantienen en buena hora, eso implicaría, lógicamente, que el euro deja perder valor en el tiempo. Entonces, vamos a ver si termina de pasar esto. Subsidios de desempleo, como ustedes muy bien saben, es una noticia que siempre sale a salir los días jueves. Entonces, claro, al salir esa noticia los días jueves, pues lógicamente el mercado como tal, pues se encuentra dentro de una posición, yo diría que muy técnica. Bien, creo que la noticia que más relevancia va a causar en el mercado americano va a ser la del día viernes que ya vamos a observar. Bien, pero de ahí la balanza comercial y los subsidios, dudo mucho realmente que genere relevancia. Realmente lo dudo que genere mucha relevancia en el mercado. Bueno. ¿Qué tenemos después de esa noticia del subsidio de desempleo? Vamos a observar la balanza comercial. Como ya mencioné, no va a generar mayor volatilidad. Y nuevamente comparecencia en el tema de Canadá.
con, en este caso, menores eh, gobernadores, por decirlo así, o subgobernadores. Bien, adicional a esto, el día jueves creo que va a ser muy técnico, salvo la apertura americana. ¿Sí? Bueno, cada apertura, más bien, la apertura europea, creo que va a haber mucha volatilidad porque se reactivan del feriado. La apertura americana, mucha volatilidad, es decir, 8:30. Y la apertura asiática, yo creo que no va a tener volatilidad porque China va a estar en feriado. Bien, entonces aquí esperaría más bien una volatilidad técnica antes que otra cosa. Bien, viernes. El día viernes continuamos en el día de trabajo, como ustedes pueden observar. Entonces, es un mix, ¿no? Es un mix por un lado, nuevamente por el tema de las noticias y también porque no se activan del todo, pues, todos los protocolos de inversión. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos? Datos del PMI. Como les dije, el día viernes también va a estar cargado de noticias fuertes, muy fuertes realmente en el mercado que van a causar mucha volatilidad. El día viernes tenemos el PMI en Reino Unido, bien, que de alguna forma va a ser pronosticable cuando ya tengamos el dato del PMI de Europa. Con el dato del PMI de Europa, vamos a pronosticar el de Reino Unido. Insisto, esos de aquí no van a ser, no son del todo pronosticables con Trading Economics porque son datos nuevos. Entonces, la plataforma de Trading Economics te vale con datos actuales, ¿no? Tienes que tener data para hacer un pronóstico y no tenemos del todo la data. Entonces, como no tenemos del todo la data, obviamente es difícil hacer este pronóstico con un modelo econométrico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Principalmente ver las regiones. Si la región europea se parece mucho a la región, en este caso de Londres, lógicamente, ¿qué implicaría? Que se muevan de forma similar. Es decir, si Europa cae, pues Londres también de alguna forma genere un desplome. Bien. Bueno, entonces puede llegar a pasar que esto suba o caiga dependiendo del dato europeo. Tasa de desempleo en la zona europea, creo que se va a parecer mucho en este caso a la zona americana, a ver qué termina de pasar, pero tiene o tendría al menos, esperaría que tenga esa percepción de, de dar seguimiento. Bien. Después de esto que tenemos, aquí vienen las noticias más fuertes, ¿no? Generalmente siempre esas noticias de nóminas o tasas de desempleo suelen ser las más fuertes del mercado. La tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas, ¿sí? ¿Dónde está? A ver, nómina no agrícola y tasa de desempleo aquí, perdón. La tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas van a mover muchísimo al mercado. Si bien es cierto, el discurso de la Reserva Federal va a ser un discurso muy apegado a los tres ejes principales, ¿no? El eje principal es el eje del empleo, el segundo es la inflación y el tercero es la producción nacional, es decir, el PMI y el PIB. Bien, entonces, como esta semana es la última semana de abril y básicamente está terminando con el dato del empleo, la Reserva Federal es lo más posible es que hable mucho sobre el empleo, sobre la oferta y la demanda del empleo, pero más allá de eso, Ya llegué al 100% de batería. creo que lo que va a hacer la Reserva Federal como tal es hablar sobre los futuros datos que estamos observando en este preciso momento. Entonces, por favor, a la espera de lo que puede llegar a pasar. Esto va a causar mucha volatilidad. Entonces, el viernes creo que va a ser un viernes, pero de locos, ¿sí? Aquí sí que yo recomiendo, bueno, si tenemos oposiciones en swing, habría que ver cómo las tenemos, si no están muy cerca de los stop loss o los take profits, sería bueno. Pero creo que el día viernes va a ser, si no se mueve el día miércoles con los datos de la Reserva Federal, el día viernes va a ser un día explosivo. O sea, va a tener mucha incidencia en lo que llega a pasar con la noticia, ¿sí? Y aquí sí es difícil pronosticar. Tal vez el precio suba y después por las mismas caiga. O tal vez el precio caiga y por las mismas suba. O tal vez solo mantenga su tendencia alcista o bajista. Aquí sí es muy difícil lanzar un pronóstico, sí, porque aún no tenemos mucha incertidumbre. Tenemos mucha incertidumbre más bien sobre todo lo que puede llegar a pasar. Luego de esto, nuevamente noticias fuertes. PMI compuesto y PMI de servicios. Pues como pueden ver, otros datos igual de fuertes. Entonces, un día para hacer scalping es negado el día viernes. O sea, muy negado hacer operaciones en scalping, alejarse más bien de las operaciones de scalping. Si tienes swing abierto, en buena hora. Pero si es que no, tratar más bien no operar el viernes. El viernes y el miércoles van a ser días muy pesados para hacer trading. Entonces, no invertir o procurar alejarse de estos días. Bien, y bueno, después de los datos del PMI, compuestos, servicios y manufactura, las posiciones netas especulativas. Bien, en resumen, es una semana extraña porque estamos bombardeados de feriados, pero al mismo tiempo de noticias fuertes.
Entonces vamos a encontrar muchos instrumentos cerrados, ya en este caso, como las acciones que les he mencionado, pero también muchos instrumentos abiertos que van a estar muy atentos a las noticias. Entonces, esta semana va a ser mucho de Forex, ¿sí? Si vemos que en este caso el oro sigue muy enrangado, nos va a tocar operar, ¿sí? Nos va a tocar operar sus complementarios, es decir, perdón, el euro dólar o la libra, nos va a tocar complementarlo. Bien, entonces eso va a ser el resumen de la semana. Y los días de operativa deberían ser mañana, día normal de operativa, el día jueves, normal de operativa. Deberían ser días tranquilos, mucho análisis técnico, muchas operaciones tranquilas, se podría hacer incluso scalping, ¿ya? Días complicados de inversiones, el día miércoles, muy complicado, ¿sí? Por el tema de las encuestas de empleo, ¿sí? Y por el tema de la decisión de tipos de interés, muy complejo ese día. Y el día viernes, que va a ser el gran boom, porque tenemos todos los datos del empleo. Y como les dije, creo que el discurso de la Reserva Federal va a hablar del empleo como tal. Entonces va a ser un día muy pesado en este caso, ¿ok? Entonces, mucha atención, por favor, día miércoles y día viernes tratar de no operar. O sea, traten de no operar. Son días muy alocados de noticias cada media hora y noticias fuertes, o sea, noticias realmente fuertes. Entonces, mucha atención, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo. Mañana tenemos que detectar los puntos de entrada, a ver si el mercado por fin logra marcar una tendencia, ¿no? Sí, aún no ha marcado ninguna tendencia, al menos en las figuras principales que vemos, no ha marcado ninguna tendencia. Sí que ha tenido en el corto plazo pequeñas caídas y pequeñas subidas, pero de ahí de forma general no ha hecho nada nuevo. Entonces, tenemos que ver qué podría llegar a pasar y si es que podemos encontrar algún punto de partida para ingresar en el mercado. ¿Sí? Eso ha sido todo. Espero que tengan una muy buena noche y nos vemos mañana en la mañana para ver qué puede pasar con los mercados. ¿Sí? Que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.